Estamos en plena campaña de las elecciones europeas de este domingo 9 de junio, día en el que elegiremos a nuestros representantes en Bruselas. En este último día de campaña nos acompaña Maite Pérez, ella es la secretaria general del Partido Socialista en Teruel, pues para conocer las propuestas que los socialistas quieren llevar hasta el Parlamento Europeo. Gracias por acompañarnos, bienvenida Maite Pérez. Bien hallada, muchísimas gracias como siempre por vuestra invitación. Bueno, bienvenida a esta entrevista especial con motivo de los comicios europeos. En su caso es la representante del Partido Socialista, entonces si le parece, como hemos hecho en otras ocasiones, hablemos de esas propuestas que trae el Partido Socialista, en este caso, para el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que quieren llevar a Bruselas? Bueno, pues la verdad es que hemos intentado hablar en esta campaña de Europa que no ha sido fácil, ¿no? Porque otros debates muchas veces nublan o anulan lo que realmente está en juego. Nos pasó ya en las elecciones municipales y autonómicas y un poco pasado lo mismo en las europeas. A mí me costaba, ¿no?, escuchar qué es lo que planteaban también otras opciones políticas como propuestas a Bruselas. Nosotros hemos intentado recorrer las 10 comarcas de la provincia de Teruel. Ha estado en 3 ocasiones con nosotros Rosa Serrano, la aragonesa que va en estas listas europeas y que lidera Teresa Rivera, y lo que hemos intentado es hablar de eso, ¿no?, de las políticas que afectan directamente a los ciudadanos, al margen de donde vivamos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los derechos, con las libertades, con una Europa de respeto y de convivencia, ¿no?, y tolerante, que son los principios inspiradores. Y por otro, pues las políticas que tienen un impacto directo en la realidad de nuestra provincia, fundamentalmente en los aspectos que tiene que ver con el sector primario y con la PAC. Cuando yo escucho a la derecha decir que quieren hacer una PAC mejor, la pregunta es ¿y por qué no lo han hecho hasta ahora? Desde el año 62 que existe la política agraria común, la han diseñado comisarios, es decir, la comisión, ¿no?, que es el gobierno de la Unión Europea, la han diseñado responsables de la derecha y de la ultraderecha. Este último comisario pertenece precisamente a un grupo que está alineado con Vox aquí en España, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos una PAC más justa, una PAC que vaya directamente al agricultor, una PAC alineada con la Ley de Agricultura Familiar que aprobamos la pasada legislatura en las Cortes y que Partido Popular y Vox dicen que la quieren derogar, y en el que ponga en el centro al agricultor profesional, aquel que trabaja las tierras, es decir, que sea recompensado aquel que lo trabaja, ¿no? La verdad es que en ninguna otra política, yo creo que es una política ejemplar, son 500 millones de euros al año lo que llega a esta comunidad autónoma, se estaría dando dinero por no realizar el trabajo. En ninguna otra actividad, la verdad es que incluso diríamos que podría ser hasta delito, ¿no? Y sin embargo esto está contemplado por esos derechos históricos que están condicionando mucho que el dinero se use donde realmente se tiene que utilizar, en la incorporación de jóvenes agricultores, en la modernización de las explotaciones, en esa incorporación que desde luego pues facilite precisamente esa alternancia, ¿no?, y ese relevo generacional. La PAC es fundamental, esa mirada hacia el agricultor que trabaja la tierra, también respetando y teniendo en cuenta la realidad climática que tenemos y apostando por la sostenibilidad. Y luego otro elemento fundamental que es la despoblación, ¿no? A través de muchos mecanismos que pone en marcha la Unión Europea y que yo creo que son mejorables. Con la incorporación en la toma de decisiones de las corporaciones locales, de las entidades locales, de ayuntamientos, de diputaciones, que conocen perfectamente. El otro día visitábamos en Albalate un líder y realmente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de colaboración público-privada, pero es un ejemplo de toma de decisiones en el que los municipios son capaces de diseñar para implementar esas políticas. Bueno, 2 aspectos, por ejemplo, que a nosotros nos parecen fundamental, sector primario y despoblación, y que desde luego encarnan claramente con la realidad que tenemos en nuestra provincia.
Bueno, ahí están esas dos líneas de trabajo, luego pasaremos a desgranar un poquito más otro tipo de propuestas. Antes sí que, como ha hecho referencia a la lista, preguntarle, ¿es Rosa Serrano la única aragonesa? Cuéntenos un poco cómo se ha conformado esta lista con Teresa Rivera a la cabeza. ¿Qué puede decir, ¿no?, sobre ella para quien escuche la entrevista y sepa un poquito más de los candidatos socialistas? Rosa Serrano es conocida porque hasta hace unos meses fue la delegada del gobierno en Aragón, por lo tanto ha tenido la oportunidad de recorrer las 3 provincias, de estar al tanto y de ser parte de muchos de los éxitos y de las políticas que se han desarrollado, ¿no?, en esta provincia provenientes del gobierno de España. Es una mujer que es actualmente senadora, que forma parte de la Cámara Alta del Congreso de Madrid y que conoce la realidad. Y luego, bueno, pues yo creo que Teresa Rivera es una mujer que ha luchado, que ha defendido, que representa y simboliza muy bien ese proyecto progresista pero moderado, que ha liderado precisamente que las personas con dificultades en momentos tan difíciles que hemos vivido con la guerra de Ucrania y que ha supuesto un encarecimiento de la energía, bueno, pues han podido disfrutar de ese bono energético, ¿no?, de ese descuento, de esa bonificación, y eso es una de las medidas que ha luchado, que ha defendido y que ha conseguido precisamente Teresa Rivera en Europa. Yo creo que hay un conjunto de candidatos y candidatas, que es una de las cosas que elegimos el próximo domingo, con capacidad acreditada, pero fundamentalmente yo creo que lo importante más allá de las personas es el proyecto político, ¿no? Y representa al Partido Socialista, que es un proyecto político socialdemócrata que pone en el centro de sus decisiones y de sus prioridades mejorar la vida de la gente. Y eso yo creo que es el aval más importante, ¿no?, que van bajo las siglas de un partido que tiene más de 140 años de historia y que ha demostrado a lo largo de los años ser capaz de no solo cumplir con sus promesas, sino sobre todo afrontar los desafíos que tenemos en cada momento con soluciones y con políticas valientes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un equipo ganador y que, bueno, pues que el 9 de junio, insisto, no solo votamos a nuestros representantes, sino que fundamentalmente podemos contribuir a configurar la dirección política de la Unión Europea. Es decir, ¿qué proyecto político? Nosotros somos 61 parlamentarios, lo que se eligen en España, y hay más de 700 miembros en el Parlamento. Por lo tanto, lo que pase en España puede configurar claramente, ¿no?, la dirección política del futuro gobierno de la Unión Europea, y estamos ante una dicotomía clarísima. Yo diría que antagónica, ¿no? O apostamos por un gobierno progresista, moderado, que respete, que genere derechos y libertades y oportunidades al mismo tiempo, o apostamos por un modelo retrógrado, reaccionario, rancio, que vuelva a recordarnos etapas pasadas, porque desde luego para los socialistas y para la gente progresista y de bien, el modelo que defiende Milei en Argentina, que es absolutamente devastador con los servicios públicos, que es una intervención cero del Estado, o el que defiende Meloni en Italia, que parece que está alineado el Partido Popular, que fundamentalmente es una mujer de extrema derecha y que tiene fijación con los derechos de las mujeres, con nuestro derecho y libertad del aborto, o que dice que el feminismo es una gran mentira. Esa es lo que realmente nos jugamos el próximo 9 de junio. Un proyecto político en el que decidamos si queremos mejorar la vida de los agricultores, si queremos mejorar la sanidad, como se vio la intervención clave de Europa precisamente en la consecución y en la resolución de la pandemia junto con las comunidades autónomas, en un modelo de cogobernanza yo creo que ejemplar. Si queremos seguir mejorando la vida de nuestras gentes vulnerables con ese fondo social europeo, ¿no? Si queremos justicia social desde Europa o queremos volver al pasado en una España y en una Europa en blanco y negro. Yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos el día 9 de junio. De hecho, Maite Pérez, hacía usted referencia también en el acto del 3 de junio en Teruel, de esa Europa más social frente a los populismos, frente a la ultraderecha, ¿no?, que es lo que hacía referencia hoy aquí también. ¿Les preocupa que crezcan en estos comicios? ¿Cómo son las expectativas que tienen de cara a las elecciones?
Nosotros nos hemos centrado en explicar qué es lo que creemos que nos jugamos el 9 de junio, en explicar proyectos y propuestas que llevamos en el programa electoral. Nosotros sí que tenemos un programa electoral elaborado con tiempo, porque entendemos que los programas electorales no es una cuestión de forma, no es un formalismo, sin más, sino que es ese contrato que adquieres con la ciudadanía, porque la gente debe tomar conciencia de lo que supone su voto, pero debe de basar su voto en algo, ¿no? Y por tanto el programa electoral es ese contrato que debes de establecer con la ciudadanía. A mí me ruboriza casi, ¿no?, ver un partido como el Partido Popular, que ni siquiera había hecho un programa electoral y que a base de críticas ha presentado algo deprisa y corriendo, incluso repitiendo puntos, ¿no?, en el propio programa electoral. Nos preocupa mucho que la ultraderecha tome decisiones en el futuro gobierno de la Unión Europea, sea decisiva en la configuración de las prioridades políticas, porque estamos viendo ya lo que está haciendo la ultraderecha en las instituciones donde tienen la capacidad de gobernar en España, en muchas comunidades autónomas, y estamos viendo que la prioridad de la ultraderecha es imponer una agenda cultural que nos retrotrae a años atrás, con la provocación constante, con esa ruptura de consensos que nos ha permitido tejer una convivencia en nuestro país en los últimos 40 años, y vemos que su objetivo y su prioridad no es resolver los problemas de la gente, no es resolver el problema de los agricultores. Tenemos un consejero de Vox y esas ayudas directas que comprometía en campaña Vox, que comprometía el señor Azcón como candidato, o el señor Samper, el propio consejero, que era el presidente de Asaja, y que exigía, vemos que ahora, ha dicho 6 millones de euros, pero no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Aparte de un retraso absolutamente injustificable en todas las convocatorias de ayudas de explotación, de modernización, de incorporación. Es decir, en lugar de resolver los problemas de los agricultores en un momento coyuntural muy, muy grave, o resolver los problemas de la sanidad, que desde luego si había cosas que no funcionaban bien y que nosotros éramos conscientes cuando dejamos el gobierno, ahora está mucho peor y vemos que aquí no pasa nada. En lugar de resolver esos problemas que nos afectan, se meten con la inmigración, un sector que necesitamos en los municipios, en las ciudades, para prestar muchos de los servicios que los españoles no quieren hacer, o derogar la memoria democrática dando un plumazo o intentando borrar de un plumazo nuestra historia, negando precisamente la dictadura del franquismo, ¿no? Y no diría reivindicándolo, aunque tenemos 2 directores generales franquistas sentados en el gobierno. En definitiva, nos preocupa mucho que la Unión Europea quede condicionada a sus políticas por la influencia que pueda tener la ultraderecha. Hablaba de mejorar la vida de los ciudadanos. Por volver al programa de estas elecciones europeas, hay aspectos del programa que pueden involucrar al territorio, a la zona, a la localidad de Calamoche, que quiera dar a conocer hoy aquí y que pues puedan interesarse los seguidores de Calamoche TV. Sí, hablábamos de la PAC, que es darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta a lo que históricamente ha venido definiendo los rasgos, ¿no?, más importantes. Fíjese, cuando hablamos de esos derechos históricos que están condicionando precisamente el reparto y que no llegue el dinero donde tiene que llegar. Aquí en Aragón el Partido Popular votó en contra precisamente de una posición común que defendimos la pasada legislatura ante el Ministerio de Agricultura para eliminar esos derechos históricos. El Partido Popular defiende el modelo de la PAC vigente, aunque ahora en oposición esté diciendo que lo quiere cambiar, y cuando ha sido decisivo precisamente el Partido Popular en su diseño. Todo lo que tiene que ver con la paz, los fondos de desarrollo regional tienen un impacto directo en nuestros municipios y los fondos de desarrollo rural, y todo lo que tiene que ver con la despoblación, sin ninguna duda, ¿no? Es hacer una estrategia europea de despoblación, es intentar que en la zona más desaprovechada de nuestro país, en este caso de nuestra comunidad autónoma, que tiene recursos, que tiene potenciales, que tiene talento, bueno, pues que tengan las mismas oportunidades, no solo en la prestación de los servicios públicos, ¿no? Garantizando que en menos de 30 minutos puedas tener acceso a los servicios sanitarios, a los servicios educativos, a los servicios del estado del bienestar, sino, bueno, pues generar oportunidades de desarrollo en el que podamos obtener
optimizar nuestros recursos endógenos. Creo que todo lo que tiene que ver con las energías renovables es una auténtica oportunidad, y aquí vemos muchas contradicciones también, ¿no?, de la derecha, y no solo de la derecha. Tenemos a un Teruel Existe que está diciendo que tienen que venir los centros de datos a la provincia de Teruel, centros de datos que fundamentalmente se instalan en Aragón porque tienen una garantía de suministro de energía y porque tienen un abaratamiento en sus facturas a través de las energías renovables, y aquí Teruel Existe tiene una posición frontal en contra de las energías renovables. Nosotros las defendemos, lo hemos hecho cuando estábamos en el gobierno y lo hacemos cuando estamos en la oposición, siempre, evidentemente, cumpliendo la legalidad, como no puede ser de otra manera, y de acuerdo con el territorio, que es lo que se ha intentado. Insisto, yo creo que son muchos los temas que afectan directamente a realidades como la de Calamocha, a realidades como la de la provincia de Teruel, o provincias muy similares a la de este país. En España tenemos 4 o 5 grandes ciudades, el resto son medianas, pequeñas ciudades y pequeños pueblos, ¿no? Por lo tanto, todas las políticas que tienen que ver con prestación de servicios, fortalecer el estado del bienestar, que está en este momento en cuestión por las políticas de la ultraderecha, y aprovechar los recursos endógenos que tenemos, yo creo que ese es el programa claro que tiene el Partido Socialista para Europa. Sobre infraestructuras, ¿cuáles son las prioritarias para Aragón? Hablaba en una rueda de prensa sencilla del corredor cantábrico mediterráneo, sin embargo también criticaba, ¿no?, que el PP solo lo utiliza para motivos electorales. Cuéntenos a raíz, ¿no?, de esta crítica, ¿cuál es el principal objetivo del Partido Socialista con esta infraestructura? Y en relación a esta pregunta, ¿qué le diría a aquellos que se preguntan por qué aún no ha llegado esta realidad aquí a la provincia? Cuéntenos. Cuando hablaba de las dos vías, ¿no?, de fortalecer el estado del bienestar y de generar oportunidades de desarrollo, dentro de las oportunidades de desarrollo es el desarrollo de las infraestructuras, no cabe ninguna duda. Y el corredor cantábrico mediterráneo va a ser una realidad porque va a permitirse financiar en colaboración con fondos europeos, con ese mecanismo Conecta Europa, que el Partido Popular y el señor Rajoy sacó precisamente de esa posibilidad. Y fue cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, en colaboración con los dos gobiernos autonómicos, con el presidente Lambán y el presidente Puig, Aragón y Valencia, quienes, con el ministro Ábalos entonces, posibilitaron volver a incluir el tramo de Valencia hasta Zaragoza dentro del corredor, dentro del mecanismo de Conecta Europa, ¿no?, que estaba solo la parte de Santander. El ministro entonces era santanderino, él se resolvió los problemas, Serna era de la Serna, pero el resto no le parecía importante, ¿no? Y es una inversión de más de 4.000 millones de euros, es decir, España no puede afrontar la envergadura de esa obra sola, ¿no? Por lo tanto, le habían puesto fecha de caducidad, además de haberle dejado caducar todos los estudios informativos. Dentro del corredor cantábrico mediterráneo, o mejor dicho, hay un plan funcional que empezó el señor Rajoy, el gobierno del Partido Popular, para mejorar la línea convencional, que se ha superado por mucho. Se han invertido ya más de 480 millones de euros, era en torno a 290 millones ese plan funcional, y que ha permitido, ayer hacíamos precisamente, yo creo que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no?, y ha permitido la electrificación de la línea. Se tiene que acabar ahora con los túneles, por eso se va a paralizar esta línea durante unos meses, ¿no?, porque hay que hacer para los galivos y demás para la altura de las catenarias, ¿no?, para la electrificación. Y realmente es una necesidad. Fíjese, decía, ¿por qué no está ya? Yo recuerdo en el 2008, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció este corredor cantábrico mediterráneo, y cuando fue anunciado fue denostado, criticado, y bueno, y así se vio, ¿no?, que en los gobiernos del señor Rajoy no se hizo absolutamente nada. Fue denostado, criticado por el Partido Popular y por Teruel Existe. Y me dirá, ¿y ahora quiénes son los que lo reivindican? El Partido Popular y Teruel Existe. Y nosotros fuimos quien los pusimos en marcha, y quien realmente, bueno, pues nos congratula que ahora todo el mundo comparta esta infraestructura que nos parecía fundamental, porque conecta perfectamente dos puertos, que es el de Valencia con el de Bilbao, y que entendíamos que tiene que ser una realidad. Es cierto que las infraestructuras se eternizan en el tiempo, es mucho dinero, es mucho trabajo, son muchos los trámites a veces medioambientales que tienes que respetar,
Pero yo creo que es una realidad que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Y esto también está en juego el próximo 9 de junio, que Europa siga apostando precisamente por infraestructuras que también posibiliten el desarrollo, aunque sea entre regiones más potentes económicamente o entre provincias, pero que permitan el desarrollo de provincias intermedias que realmente están de paso. Y nosotros, desde luego, vamos a seguir luchando, pero insisto, nosotros fuimos quien lo propusimos y nosotros hemos sido quien hemos estado cumpliendo precisamente con esa convicción de que era necesario cuando hemos estado gobernando. Por lo tanto, claro, escuchar al PP, y a Teruel existe ahora, exigir o dar lecciones del corredor cantábrico mediterráneo me va a permitir que no es que me moleste, porque aquí cada uno puede decir lo que quiera, pero queda muy en evidencia. Hablemos de los jóvenes, porque Teresa Rivera en esta campaña habla de jóvenes con oportunidades. ¿Hay algunas propuestas específicas para ellos? ¿Considera que a veces son, entre comillas, los olvidados en campañas electorales? Conténnos específicamente en este sector poblacional. Yo creo que a los jóvenes todas las políticas de manera transversal les afectan, ¿no? Lo que tienen que ver es una Europa en positivo, una Europa que recupere esos principios, ¿no? de respeto, de solidaridad, de tolerancia, de oportunidad, de cooperación. Al final, Europa yo creo que es el invento más formidable que ha tenido, ¿no? la humanidad, precisamente para evitar guerras, para a través de la paz construir colectivamente proyectos y espacios comunes, ¿no? Antiguamente yo creo que era impensable, ¿no? que un estudiante se fuera un año a estudiar esas becas Erasmus, ¿no? que tanto han permitido y que tanto han favorecido no solo el aprendizaje de un idioma, conocer otra cultura, sino el intercambio, ¿no? Hay mucha gente ahora mismo que se va y no vuelve, se queda en ese país y vuelve a los años, que yo creo que eso es bueno. A veces tenemos que retener y atraer talento, pero no podemos negarnos a que nuestro talento conozca lo que también hay, ¿no? Que no haya fronteras. Y creo que esa diversidad, esa oportunidad, el enriquecimiento que tiene el poder haber intercambios entre los distintos países europeos es muy importante, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Ese espíritu de construir a través de la sostenibilidad, del respeto, del aprovechamiento de nuestros recursos, pero siempre respetando las reglas de juego. Todo lo que tiene que ver con hacer una agenda social en la que nadie se quede atrás al margen o por su origen, ¿no? Económico o por su origen social, sino que tenga oportunidades. Todo lo que tiene que ver con el aumento, el incremento de becas, es decir, que la gente que quiera hacer algo no quede limitada, no le limite su propio posicionamiento, ¿no? Y eso Europa contribuye de manera muy sustancial. Todo lo que tiene que ver con reforzar el Fondo Social Europeo, que es ese fondo que se dirige precisamente a la consolidación de los servicios públicos y del estado del bienestar y que permite, ¿no? que la gente se siga formando, que siga creciendo y culturalmente, ¿no? Yo creo que el espacio europeo es un espacio particularmente atractivo para la gente joven, para estas generaciones, y todo lo que tiene que ver con la despoblación, todo lo que tiene que ver con el sector primario, indirectamente le afecta a la gente joven, ¿no? Creo francamente que este 9 de junio, como decía, nos estamos jugando el modelo social en el que queremos vivir, en el que queremos convivir. Y yo, francamente, he hecho una campaña que no he parado, porque creo que es un compromiso ético nuestro como partido, pero sobre todo una obligación irrenunciable con las generaciones futuras. Por lo tanto, los jóvenes son protagonistas únicos y verdaderos en estas elecciones. Otras formaciones de estos comicios se presentan como la alternativa a grandes grupos como puede ser el Partido Socialista, el Partido Popular, y de hecho aluden a que a ambos dos, no han cumplido las promesas. Pregunta, ¿por qué desde el Partido Socialista defienden que los votantes deban elegirles de nuevo a ustedes, vuelvan a confiar? ¿Y qué puede aportar, ¿no? el Partido Socialista en los próximos años al Parlamento Europeo? Siempre digo que con nuestro voto lo que pasa en Europa, además de decidir las cosas más cotidianas de nuestra vida, de mejorar el mundo en el que vivimos, lo que hacemos es contribuir a afrontar los grandes desafíos, esos retos globales que tenemos como sociedad
como continente, y que no lo podemos hacer de manera individual. Tenemos que ir compartiendo estrategias, ¿no? Todos los Estados miembros. Y eso es posible si además tienes proyectos políticos que tienen coherencia, que tienen una red en el territorio, es decir, que representan, que tienen una representatividad. No hablo de legitimidad, pero sí una representatividad, ¿no?, en el conjunto del país, para realmente trasladar la realidad y las propuestas más concretas y más certeras, ¿no?, que respondan a las necesidades del territorio. De manera velada me está planteando a Teruel Existe. Teruel Existe es una contradicción en sí mismo, además de un partido político que lo es ya, que no se define, que se abstiene cuando tiene que tomar partido, además de un partido que dice que es de izquierdas y de derechas. Es una ambivalencia difícil de combinar. Bueno, dice que va a ser la voz en Europa, que va a llevar la voz de Teruel, de la España despoblada en Europa. Y yo digo, hay que hacer una especie de balance. Cuando dice que no hemos podido resolver los problemas, yo niego la mayor. Creo que esta provincia ha mejorado muchísimo en los últimos años, en los últimos 20 años, muchísimo. Me niego y soy una defensora a ultranza de las posibilidades y las oportunidades que tiene nuestro medio rural, y que no tiene nada que ver con los pueblos del siglo XX, para nada. Ellos siguen insistiendo en esa visión absolutamente apocalíptica, en blanco y negro, que poco atractivo o poco beneficio creo que puede tener fuera de esta provincia. Quien no la conozca puede hacerse una idea equivocada de lo que hay aquí. Estuvo en Madrid, Teruel Existe, el señor Guitarte en concreto. El señor Guitarte es cierto que lo conocemos mucho, a él y a toda su familia, pero realmente estuvo Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, no consiguió nada. Está en las Cortes de Aragón y lo único que está siendo es la muleta del gobierno de Azcón. Aprobaron el presupuesto, se abstuvieron en las dos secciones de Vox, pero en el resto lo aprobaron. Este presupuesto que está empeorando la sanidad en nuestros pueblos, o que está impidiendo que lleguen ayudas a quien no tiene que llegar, en este caso a los agricultores. Y ahora dice que quiere ir a Europa a llevar la voz de Teruel. Mire, yo solo le digo, si no es capaz de mantener un ciclo formativo de grado medio en Utrillas porque tiene pocos alumnos, y ha decidido este gobierno y la consejera de Educación cargárselo, si no es capaz de mantener eso y de defender y de convencer a quien tiene que tomar la decisión para que eso mantenga, es muy poco creíble que pueda convencer en Europa. Insisto, yo creo que cada uno tiene que hablar de sus logros. El balance es de los compromisos cumplidos y de sus logros, y Teruel Existe es un fiasco, evidente. Es un fiasco doble, porque nos ha hurtado un movimiento ciudadano en el que todos nos sentíamos representados, y ahora eso ya no existe. De hecho, hoy había un acto del movimiento Teruel Existe en apoyo a Existe, una cosa curiosísima, una plataforma que había impedido siempre que hubiese una significación con los partidos políticos. Yo me siento especialmente dolida porque he participado activamente en el movimiento, y decía un fiasco doble porque se han cargado el movimiento y como partido son absolutamente inservibles. Ya para concluir, Maite Pérez, es un hecho que las elecciones europeas no crean tanto interés como pueden ser las estatales o incluso las municipales. ¿Cómo pueden los candidatos, cómo pueden los partidos políticos suscitar, ¿no?, ese interés y que la gente acuda el domingo a realizar su derecho a voto y por lo tanto haya más participación? ¿Qué se puede hacer? No sé si tiene las claves, ¿ha pensado alguna vez en ello? Ojalá tuviese esa varita mágica, no solo en esta, sino en todas. Yo creo que nuestro voto es el mayor poder que tenemos como ciudadanos, es esa conquista, ¿no?, a la que no podemos renunciar y a la que debemos de no solo defender, sino ejercer de manera activa, ¿no? Por lo tanto, primer mensaje, que la gente vaya a votar, que elija aquel proyecto político que más se adapte a sus circunstancias y a sus realidades personales y a sus convicciones, pero que vaya a votar. Y que lo haga, en este caso, al Partido Socialista, porque, insisto, yo creo que el modelo de sociedad, las políticas progresistas que estamos aplicando en este país, de los 10 puestos de trabajo que se crean en Europa, 4 se crean en España.
Somos el país que más está bajando la inflación, con más de 21 millones de trabajadores. Es decir, son políticas que están dando resultados positivos para la gente. La subida de las pensiones, del salario mínimo. Bueno, pues ese proyecto, esas prioridades políticas son las que queremos trasladar a Europa, y eso está en manos de la gente, de cada voto que tome conciencia de la importancia, de la relevancia que tiene su voto en su día a día, en mejorar su día a día y sobre todo en mantener, en fortalecer la democracia. La democracia no ha venido para quedarse. En este momento hay, yo creo que un riesgo real de que se deteriore, es decir, los populismos con un interés de polarización exclusiva, de socavar las instituciones como lo están haciendo y de restar credibilidad a la política, que es uno de los objetivos. La derecha y la ultraderecha seguramente no necesitan a la política para defender sus intereses. Yo creo que la gran mayoría social necesita a la política, a la buena política, para que de sus problemas surjan soluciones y no culpables, ¿no? Que es muchas veces lo que hace la derecha y la ultraderecha. Por lo tanto, en ese proyecto de respeto, de libertades, de derechos, pero también de generar oportunidades, es en el que desde luego se identifica el Partido Socialista, los socialistas, los demócratas de la Unión Europea, y el 9 de junio nos jugamos eso, precisamente. Bueno, pues con esta reflexión sobre los comicios europeos terminamos con la secretaria general del Partido Socialista de Teruel, Maite Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Concluimos también así este espacio especial de las elecciones europeas y les emplazamos hasta la próxima semana, cuando conoceremos el lunes en nuestro avance informativo todos los resultados del 9J. Por supuesto, los resultados a nivel local, sabremos lo que han votado los calamochinos y el resto de gilocanos. Muchas gracias por seguirnos una vez más y buenas tardes.